Voy a comenzar explicándoles las tres funciones más populares que tiene Excel para realizar una búsqueda, que a su vez son las tres funciones más fáciles que vienen para buscar. Voy a comenzar con la función buscar B. Buscar B corta. Se utiliza cuando nuestro listado, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos un listado de información, lo tenemos ordenado de manera vertical, hacia abajo. Es decir, nuestro listado crece hacia abajo, le vamos agregando filas para continuar la información. Entonces es la función más popular, buscar B. Para hacer el ejemplo, yo agregué un cuadro acá a la izquierda para buscar algunos datos dentro de este listado. Entonces yo voy a escribir un código en ese cuadro y abajo tengo que encontrar el título que pertenece a ese código, la fecha de lanzamiento de ese código y así sucesivamente. Es decir, voy a realizar una búsqueda de este código dentro de todo este listado. Y algo que me va a ayudar a hacer estas búsquedas es convertir este listado a una tabla. Porque es muy común de decir yo tengo una tabla acá, de hecho yo creo que lo dije antes, tengo una tabla con información. No, esto no es una tabla. Lo que yo tengo acá seleccionando no es una tabla, es un listado, ¿sí? Una tabla en Excel es un objeto que tiene otras propiedades, ¿sí? Entre esas propiedades hay una de esas propiedades que me va a servir a mí para facilitarme la búsqueda. Así que voy a convertir este listado a tabla. Lo voy a seleccionar, voy a ir a insertar y voy a elegir tabla. Ojo porque no es tabla dinámica, es tabla, la opción que sale acá. Y ahí van a ver que nuestro listado, acá confirmo, nuestro listado comienza a tener color, se le pone un formato automáticamente y acá arriba aparece un menú propio de lo que es ahora nuestra tabla. Esta tabla tiene un montón de propiedades que están muy buenas, sobre todo cuando hacemos los cálculos matemáticos. Si les interesa aprender más sobre tabla, me lo dejan en los comentarios, me lo hacen saber y grabo también un video sobre esto. Yo lo único que voy a hacer con esta tabla es utilizarla para el buscar, no voy a destacar sus múltiples propiedades. Entonces, para que esto me sirva para el buscar, lo que voy a hacer es ir acá a la izquierda, van a ver que la tabla tiene nombre, dice tabla 2, así que le voy a hacer clic y le voy a poner un nombre. Le voy a poner, por ejemplo, tabla películas. Noten que le puse un guión bajo porque los nombres no pueden tener espacio. Así que le doy a Enter. Entonces ahora esta tabla se llama tabla-películas. Cuando haga la función buscar se van a dar cuenta que ese nombre lo voy a utilizar dentro de la misma función. Corto un minuto para decirte que si este video te está sirviendo, que me ayudes a que el canal crezca suscribiéndote, poniendo me gusta, comentando. Todo eso hace que el algoritmo de YouTube haga que este video llegue a más personas y pueda hacerme más conocido. Así que si lo podés hacer te agradezco un montón. Bueno, y ahora voy a venir acá al título y voy a desarrollar la función de búsqueda. La función que me permite a mí buscar información en diferentes tablas o en diferentes listados también es buscar B. Y esta función lo que tiene de particular es que dentro de los paréntesis hay que indicar 4 cosas. ¿Sí? Se complican las cosas que tenemos que poner adentro del paréntesis. Yo la voy a ir haciendo, escribiendo acá y se las voy a ir explicando. Entonces voy a poner igual buscar B corta y lo primero que me va a pedir es el valor buscado. Yo estoy buscando este valor que está acá, el 106. No coloquen el 106 a mano, digamos, no pongan así con el teclado 106, no. Hago clic donde está el número, pongo punto y coma y ahora me pide la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Tabla -películas. Yo la empiezo a escribir y ya Excel me avisa. Entonces acá ya le puedo dar doble clic. Esta es la ventaja que tenemos al utilizar este listado como una tabla, que no tengo que ir a seleccionarla, ¿sí? Que la elijo. Entonces le doy punto y coma y ahora me pide la columna. Como yo quiero mostrar el título de la película, me tengo que fijar en mi tabla, a donde están las películas, en qué columna está el título. Y yo puedo ver acá que el código está en la 1, el título está en la 2, la fecha de lanzamiento está en la 3, el estreno en la 4 y así. Es decir, el título está en la columna 2 de esta tabla. Entonces acá coloco un 2. Punto y coma. Y lo último que me pide es colocar la palabra verdadero o la palabra falso.
¿Cuándo coloco verdadero? Bueno, cuando yo quiero una coincidencia aproximada. Es decir, yo escribo el código de la película y si el código no existe dentro de mi listado, dentro de mi tabla, me va a devolver la película que esté más cerca de ese código. Si yo pongo falso, necesito una coincidencia exacta, es decir, yo tengo que poner el código que coincida con los códigos que están en la tabla de películas. Si mi código no existe, me va a devolver un error. Ya no me va a devolver la película que esté más cerca de ese código. Me va a dar un error. Por lo general se utiliza la coincidencia exacta. ¿Sí? Entonces fíjense ahí que me quedó falso. Cierro paréntesis, le doy Enter y ahí me devuelve el nombre de la película que corresponde al código 106. Lo vuelvo a hacer acá abajo rápido para que lo vean. Buscar B, elijo el código, punto y coma, el nombre de la tabla, punto y coma, la fecha de lanzamiento ahora está en la columna 3, punto y coma, falso, cierro paréntesis, Enter. Y ahí tengo la fecha de lanzamiento. El resto de las filas son iguales. Bueno, como pueden ver, acá ya está listo la función de búsqueda en cada una de las celdas. Y ahora para ver si esto funciona, yo puedo venir acá, cambiar el código y automáticamente me realiza la búsqueda de toda la información. Bueno, esto es la función buscar B. Existe una función que se llama buscar H, que significa buscar en horizontal. Y esa función la utilizamos cuando nuestra tabla tiene esta disposición, es decir, crece horizontalmente hacia la derecha. Es medio raro que tengamos una tabla de este tipo, porque por lo general nuestras tablas crecen para abajo, como les dije antes. Pero bueno, si tienen una tabla así y tienen que realizar la búsqueda hacia ese lugar, hacia la derecha, sería lo mismo. ¿Sí? Acá sería buscar H, este código, punto y coma, y acá vendría el nombre de la tabla. Pero ¿qué pasa? A esto no lo puedo convertir a tabla, porque uno de los requisitos de la tabla es que tenga todos los títulos acá arriba. Y yo mis títulos los tengo acá, al costado. Entonces, ¿qué voy a hacer si esto no lo puedo hacer a tabla? Bueno, lo voy a tener que seleccionar a mano, así. Y lo selecciono de esa manera. Entonces yo le estoy diciendo que a la búsqueda la haga en esa selección. Pongo el punto y coma. Y ahora, si yo quiero obtener el título está en la fila 2. Ya no habla de columnas, porque mi tabla está ordenada por filas. Así que sería la fila 2. Este sería el título. Punto y coma, y el falso que pusimos en la anterior función es lo mismo. Y ahí me estaría dando el nombre de la película. Rápidos y Furiosos 2. Continúo y les voy a mostrar por último la función de buscar. La función buscar sola, se utiliza cuando yo no quiero buscar en una tabla, sino que quiero buscar por columnas independientes. Pero esta función de búsqueda necesita que sí o sí la tabla o el listado que tengamos en realidad esté ordenado como lo tengo acá. ¿Sí? Tiene que tener un orden. Entonces, acá ya justo está ordenada, pero si no se van a datos, ponen ordenar y ahí pueden elegir que ordene por alguna de las columnas. ¿Sí? Yo le voy a decir que ordene por el código. ¿Sí? De manera mayor. Entonces, una vez que yo tengo la tabla ordenada, ahí puedo realizar la búsqueda. ¿Cómo hago la búsqueda? Y bueno, pongo buscar. Esta función se llama buscar sola. Ya no tiene ni la B ni la H, es buscar sola. Y lo primero que me pide es el valor buscado. Así que elijo el código, punto y coma. Y ahora miren acá que dice vector. Cuando ustedes vean que dice vector, vector significa columna. ¿Sí? Entonces, mi vector de comparación es esto. ¿Sí? Yo quiero buscar este código que elegí antes dentro de esta columna. Punto y coma. Y ahora me dice el vector de resultado. El vector de resultado es qué quiero mostrar cuando encuentre el código en la columna que la estoy buscando. Y bueno, como yo quiero mostrar el título, selecciono la columna de título. Le doy a Enter y automáticamente ya me tira el nombre de la película. Y así debería hacer lo mismo con cada una de las celdas. Bueno, estas fueron las 3 funciones más utilizadas de Excel, las más populares. Si este video te sirvió, suscríbete, dale me gusta, compartí el video, haz todo eso que se hace en YouTube y te veo en otro video.